Cuando era niño, uno de los coches que más recuerdo que circulaban por la Ciudad de México eran estos, las Brasilias. Eran una verdadera belleza. Ver una Brasilia amarilla era increíble. Fue uno de mis coches favoritos de niño y recuerdo mucho que en el Chavo del 8 salía una. Hoy vamos a intentar restaurar esta Brasilia que está bien dañada y convertirla en un auto clásico. Bienvenidos a otra aventura más de Custom México. Bueno familia, y ahora sí vamos a comenzar con esta restauración. Esta es una de mis piezas favoritas, también es de las piezas que me cuesta más trabajo, por alguna razón me tardo mucho en hacer estas brasilias, así es que vamos a comenzar con todo y vamos a desarmarla. Realmente está bien mugrosa por dentro, por fuera, por todas partes, está bien dañada. ¿Podremos restaurarla? ¿Será así? Escriban aquí en los comentarios si creen que podemos reparar esta brasilia. Lo primero que voy a hacer es poner los cristales con tantita agua. Vamos a ponerla por aquí. Posteriormente que le puse un poquito de agua, le voy a poner vinagre blanco. El vinagre blanco nos va a ayudar a limpiar nuestro cristal y que quede muy bonito. Todos los plásticos se pueden limpiar con este procedimiento. Vamos a quitar las ruedas, obviamente vamos a poner llantas de goma de Summit Wheels porque no hay otras. Summit Wheels, las mejores llantas del mercado. El vinagre blanco tiene la propiedad de poder limpiar perfectamente los plásticos, también algunos metales. Todo lo que sea de plástico lo vamos a meter aquí para que quede perfectamente limpio y también quite el oxidado. Como pueden ver, donde van los ejes también está muy oxidado. Ahora le voy a poner un poquito de bicarbonato de sodio. Vamos a ponerlo con cuidado, tengan cuidado porque brinca un poquito. Observen la reacción química. Esto, amigos, nos va a ayudar a que nuestros plásticos queden perfectamente limpios sin tanto esfuerzo. Chequen cómo empieza a flotar. Yo lo voy a sumergir un poquito para quitar lo oxidado y para limpiar perfectamente nuestros cristales. Está buena esta reacción química. Tengan cuidado, amigos, por favor siempre utilicen lentes de protección y guantes. No quema, no pasa absolutamente nada, pero es mejor prevenir que lamentar. Ahora sí, en lo que se seca nuestro cristal y nuestros plásticos, vamos a limpiar el chasis de nuestra brasilia. Debe de quedar perfectamente limpio, lo más limpio posible. Vamos a ver un comercial y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Aquí tengo limpio ya nuestro cristal. Quedó muy bien, me gustó mucho. Todavía tiene un poco de óxido, pero ya es más fácil limpiarlo, ya no está tan adherido. Lo que voy a hacer ahora para limpiar y que queden perfectamente bien los cristales es ocupar una lija de 3M. Esta es lija del 3000, vamos a lijarlo perfectamente, únicamente por fuera. Por lo regular, las impurezas de dentro del cristal, válgame la redundancia, se quitan con el bicarbonato y es más complicado limpiarlo. Así es que únicamente vamos a lijar por fuera, vamos a lijarlo perfectamente. Recordarán cómo estaba bien mugroso, el bicarbonato le quitó muchísima basura, sobre todo lo que está interno, porque es muy difícil poder rasparlo o lijarlo por dentro, es casi imposible y cuesta mucho trabajo, así es que el bicarbonato lo limpia perfectamente. Miren, ya va agarrando forma, ya está perfectamente pulido. Recuerden que es lija del 3000 y ahora vamos a poner este líquido. Este líquido únicamente es limpia pisos, es como cera para pisos. También pueden ocupar barniz transparente, queda muy bien. Es básicamente lo mismo, lo único que hace es adherirse perfectamente al cristal, darle brillo y dejarlo más limpio. Vamos a dejarlo ahí un par de horas, si es posible toda la noche, y vamos a trabajar en el chasis. Le voy a poner en la parte de arriba un porta equipaje o portamaletas, depende del país, le llaman diferente, y para eso voy a ocupar este alambre dental. Voy a hacer un pequeño doblez. Realmente lo estoy haciendo porque a mí me gusta mucho cómo se ve esta brasilia con un porta equipaje. Es algo muy sencillo, tal vez le pongamos una tabla de surf para que se vea más californiano. Lo único que hice es doblar una pequeña patita para que funja o sirva como el sujetador de nuestro portaequipaje. Va a quedar algo así. Mucha banda me ha comentado que es un poquito difícil trabajar con este alambre dental. Así que para eso nos vamos a ayudar de otros utensilios.
Aquí yo ya corté dos exactamente iguales, deben de ser del mismo tamaño para que quede simétrico nuestro maletero o portaequipaje. Lo que tengo aquí ahora es un protoboard, como les comenté nos vamos a ayudar de este protoboard para que quede derecho nuestro portaequipaje. Lo podemos hacer sin él, pero es muy probable que quede algo chueco. La idea es que quede un coche muy estético y que se vea muy bien. Este protoboard me costó 20 pesos, lo pueden conseguir en Steren. Nos va a ayudar a que todos los accesorios queden derechitos. Lo voy a sujetar con un poquito de plastilina. Y ahora sí vamos a pegar más alambre a los costados. Vamos a marcar. Recuerden que el alambre dental lo pueden conseguir en los depósitos dentales, hay de muchos calibres. Yo lo empecé usando para los ejes y ahora lo ocupo para todo. Aquí ya marqué lo que vamos a cortar. Vamos a cortarlo y ya pegarlo por aquí. Recuerden que hacer este tipo de trabajos requiere mucha, pero mucha paciencia, así es que no se desesperen. Lo que hice, amigos, es hacer un corte, doblé el alambre para que quede un portaequipaje doble, que se vea estético, que se vea muy bien. Vamos a pegarlo. Voy a ocupar pegamento de contacto o cola loca. Aquí quedó listo, ya va agarrando forma, se ve muy bien y lo más importante es que se ve derecho. Vamos a permitir que seque el pegamento y vamos a hacer lo mismo para el otro costado. Aquí, como pueden ver, yo ya acomodé los dos, únicamente le estoy poniendo más pegamento para que quede perfectamente reforzado y no se vaya a separar, se nos vaya a caer cuando lo montemos. Ya que tenemos lista la carcasa, vamos a ocupar un palito. Estos palitos los consiguen en el Starbucks, se compran un café de 80 pesos y pueden tomar varios. No, los pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades, son agitadores. Lo voy a desgastar porque está muy grueso, así es que vamos a desgastarlo un poquito para hacerlo delgadito y que se vea muy estético. Para esto deben ocupar una lija un poquito más gruesa. Aquí pueden ver que ya lo tengo completamente desgastado. Vamos a cortar pequeños pedacitos. Ya está tan delgado que hasta con las tijeras lo pueden cortar. Aquí yo tomé las tijeras de mi señora, no la vayan a decir por favor, para que no se maltraten las mías, porque son para los decals. Vamos a cortarlos. Tenemos que cortar de 2 a 3 partes iguales, depende del tamaño de la jaula o del portaequipaje que hayan realizado. Yo le pongo varios nombres: jaula, portaequipajes, portamaletas, y al final le voy a poner una tablita de surf. El nombre que ustedes le quieran llamar no importa, lo más importante es que vean cómo lo estamos fabricando y luego ustedes puedan hacer el suyo. Aquí únicamente es poner una gotita de pegamento de contacto y pegarlo con mucha paciencia. Yo lo hice muy justo, ustedes lo pueden hacer si quieren un poquito más largos las maderas para que no les cueste trabajo. Únicamente corté 3 maderitas. Ya me anda fallando el pulso. Ahí va quedando. Vamos a poner una más. Y después un poquito de pegamento para que quede excelente. Se ve padre. Ya va quedando. Se ve bonito. También pueden pintar la madera. A mí me gusta mucho cómo se ve la madera así, normal, sin pintura, pero también si ustedes quieren la pueden pintar y hacerlo muy a su estilo. Para terminar, lo único que hice fue ponerle un poco de alambre dental también en los costados para que se vea más estético, más simétrico, y en la parte de arriba vamos a poner una tablita de surf. Para darle un poquito más de vista a la tabla de surf le puse un decal muy extraño, pero se ve muy bien, me gustó mucho cómo se ve, y la voy a pegar a la canasta que fabricamos. A ver si me quedo callado porque si no se me mueve el pulso. En lo que seca vamos a trabajar en nuestra brasilia. Aquí la tengo lista, únicamente la pinté de amarillo. No puse el proceso porque ya lo hemos visto en varios videos. Un amarillo muy tradicional, muy clásico. Este casting, amigos, lo tuve que hacer varias veces porque no me terminaba de gustar.
Le pinté de negro los contornos y no me gustó. Ahora lo voy a pintar en color de cromo. También cromamos la parte de adentro y vean qué bonito quedó. Después de detallar, lo que restaría sería armarlo. Le puse llantas amarillas, pero creo que quedarían mejor estas llantas cara blanca de Summit Wheels. Las mejores llantas del mercado ya disponibles con sus distribuidores favoritos. Vamos a colocarlas y vamos a ver cómo queda. Yo les voy a mostrar el antes y el después. Este casting es uno de los que más trabajo me cuesta, no sé por qué, pero sí se me complica demasiado. Aún me falta un poquito en los detalles, espero que quede mucho mejor en la siguiente. Esta es una de las ventajas más importantes del custom, siempre se puede mejorar. Yo les voy a dejar saludos aquí en pantalla. Bueno familia, yo espero que les haya gustado este video. Me encantaría que me pusieran en los comentarios en qué están trabajando, cómo van sus cacerías, qué tal va su día. Por favor, si les gustó este video, regálenme un like, compártanlo para que más gente conozca mi trabajo. Recuerden que yo soy Toño Alba, esto es Custom México. Nos vemos pronto en otro nuevo video. Bye.